Cumplir los 18 años en Ucrania es casi lo mismo que morir. Puede parecer exagerado, pero es que ha pasado algo sin precedentes. Un hecho que se acaba de confirmar. El gobierno de Zelensky ha impuesto una política de conscripción masiva, llevando a los ucranianos desde los 18 años hasta los 60 directamente al campo de batalla, señores. Esto acaba de aprobarse por la Verkhovna Rada de Ucrania, ampliando significativamente el alcance de la movilización en respuesta, por supuesto, a lo que ellos consideran una crisis militar y estratégica. 18 años en Ucrania equivale a morir. Lo digo con todo respeto. Sabemos qué es lo que va a pasar. Van al campo de batalla, muchos de ellos sin experiencia, sin un líder que esté respaldándolos. De hecho, hay información sobre canales de Telegram en Ucrania en los que muchos de estos jóvenes que son reclutados empiezan a contar testimonios. Era 25, bueno, la cosa se pone mucho peor desde los 18 años. La ley aprobada elimina algunas cláusulas, las cláusulas de desmovilización y rotación que anteriormente permitían cierto respiro a los soldados. Y ahora, ante una situación cada vez más desesperada para el gobierno de Zelensky, están decididos a llenar estas filas con 500.000 soldados, 500.000 nuevos soldados que van a ir al matadero. No nos engañemos, va a ser el triste destino de muchos de estos jóvenes. Esta medida llega, vamos a decirlo así, en un momento bastante crítico. Según reportes, el gobierno de Zelensky, el régimen de Kiev, enfrenta serias dificultades para mantener el control sobre regiones clave. Regiones como, por ejemplo, Kharkov, Chazov Yar, Odessa. Podemos pasarnos la hora conversando sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las regiones comprometidas? En fin, la urgencia de esta política, por supuesto, refleja otra realidad en el campo de batalla. Muchos de los reclutas, jovencitos ellos, que son enviados al campo de batalla, a las trincheras, tienen apenas un mes de entrenamiento. Un mes de entrenamiento militar, 30 días, 31 días si se quiere, que son preparados para ir al campo de batalla, que es casi lo mismo que ir al patíbulo, 30 días. Esto parece una fábrica, ¿no? Parece una fábrica. ¿Qué hablo de una fábrica? Esto literal es un matadero. 30 días de preparación para ir a morir. Una precipitación absoluta, una improvisación absoluta, falta de preparación para estas lides, obviamente bajo el liderazgo de un excomediante, porque justo el conflicto se desata en el momento que un señor como Volodymyr Zelensky está a cargo de Ucrania, ¿no? Qué mala fortuna, o qué mala decisión en su momento la que tomaron los ucranianos. A ver, la rapidez con la que se han movilizado estos hombres, desde luego, ha traído consecuencias. Un aumento significativo de desertores. ¿Pueden creer ustedes que hay más de 21.000 militares que han abandonado ya el campo de batalla? 21.000 militares y algo más que han entregado sus armas, que en casos más extremos incluso se unieron al bando ruso. Era lo que iba a pasar tarde o temprano. Ahora, desde luego, hay planes, hay estrategias para frenar esta fuga de soldados y mantener cierta cohesión, al menos para las cámaras dentro de las Fuerzas Armadas. Medidas represivas por doquier. Si tú te quieres escapar, si intentas subir ahora mismo o te escondes del servicio militar, enfrentarás severas sanciones. Incluye, por ejemplo, encarcelamientos, multas. Encarcelamientos que, por cierto, y esto se pudo conocer también en medios como Gaceta.ru, encarcelamientos que muchas veces llevan a estos jóvenes a un destino fatal también. Muertes no esclarecidas. Una venganza política, si se quiere. Una venganza estatal. Se han implementado restricciones severas a la movilidad, la libertad personal, bloqueos a accesos fronterizos, ya ni te asomes a las afueras de Ucrania, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Estipulaciones estrictas en las oficinas migratorias, lo que desde luego, sí, desde luego atrapa a los ciudadanos dentro del país, a menos que puedan demostrar que son una baja, ¿no? O sea,
tienen algún tipo de impedimento para no formar parte de este carnaval sangriento. Es tal cual. Entonces, esta ley que se ha firmado y que, insisto, trae mayores consecuencias, que representa una de las más estrictas en años, ha levantado un debate importante. ¿Dónde quedaron los derechos fundamentales y la autonomía de los ucranianos? ¿Dónde quedaron? De hecho, informes como el de The New York Times, cómo está la cosa de compleja para que vean, que hasta en Estados Unidos hablan ya de una eliminación total de una generación de ucranianos. Informes demográficos, toda una explicación que está bastante, y hablaremos de eso seguramente en otro informe. Desde Estados Unidos lo están diciendo, no lo decimos acá. La eliminación total de una generación a través de estas leyes que firman de manera escueta desde Ucrania, ¿no? Un cuadro sombrío por donde se le mire. Un país atrapado, no solamente por una, bueno, vamos a llamarlo así, una amenaza externa, si se quiere. Si hablamos de Rusia, por supuesto, no hay que negarlo, la confrontación está y Rusia seguramente buscará cumplir que se respeten sus objetivos, pero los ucranianos no tienen para dónde ir, porque se enfrenta a un ejército ruso que obviamente estaba preparado para estas lides y se enfrentan a sus líderes, a sus autoridades. Es un laberinto sin salida. Estás entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. ¿Dónde quedan las libertades civiles? ¿Dónde está la democracia? ¿Qué democracia si tenemos a un representante? Tenemos, digo, contando la historia, no digo porque yo no soy ucraniana, pero ni de lejos, pero tenemos un personaje como Zelensky que no respetó los parámetros democráticos, constitucionales, no fue a una reelección. Entonces, si no se respeta eso, ¿quién podría creer que se respetarían las libertades civiles de los ciudadanos ucranianos? Vamos a continuar un poco más hablando de estas tensiones que se están marcando en Ucrania. La Rada Suprema, por supuesto, la Rada Suprema ucraniana, ha tomado medidas que profundizan aún más esta situación. La aprobación en primera lectura de un nuevo proyecto de ley ha puesto a la población en una situación más compleja todavía. Desmantelar hogares, forzar movilizaciones, sin importar la edad o la situación familiar. Hay un diputado que entra en esta historia. Su nombre es Alexei Goncharenko. Espero estar pronunciando correctamente. Ha hablado para... Bueno, Telegram se ha vuelto una plataforma muy importante en estos momentos del conflicto. Desde Ucrania, un diputado lo ha dicho. Las noticias van a ser muy malas a partir de ahora. Muy malas. Un contexto donde se ignoran las solicitudes de desmovilización de aquellos que ya han soportado periodos prolongados en prisión. Obviamente la desesperación aumenta entre las familias que ven cómo se desvanece la posibilidad de reunirse con sus seres queridos. Eso no lo podemos negar. La desesperación, por supuesto, no se detiene ahí. La Rada Suprema ha rechazado una ley que busca mitigar los efectos negativos de la conscripción forzosa sobre jóvenes y adultos. Una decisión que ha catalizado protestas en todo el país, porque claramente esto iba a generar un rechazo profundo. Un rechazo profundo. Estos jóvenes no solamente son enviados, muchos de ellos, a una edad tan temprana, sino que además no tienen los recursos militares adecuados, ni la preparación necesaria, insistimos, un mes de preparación. Un mes de preparación, 18 años muchos de ellos. Ustedes no sé, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué estarían haciendo a los 18 años? Todos los sueños que uno tiene en esa edad, pensando qué va a ser tu vida en el futuro, a qué te vas a dedicar, quién sabe, de repente a la edad de 18 siendo padre de familia, nadie conoce la vida de nadie, pero ¿tú te imaginas que tus líderes, tus gobernantes te lleven a la guerra, te lleven al matadero, literal? ¿Mm? Complicadísimo por donde lo veas. Complicadísimo por donde lo veas. A ver, vamos a hablar un poco más de esto y a profundidad. ¿Sí? Hace algunos días
hablábamos precisamente sobre los efectos que ha traído esta movilización forzosa. Diarios como The Times de Inglaterra hablan ya de algunas estratagemas que tienen los jóvenes, gracias a Telegram, coordinaciones que, entre otras cosas, buscan evadir al ejército ucraniano. Una manera desesperada, ¿no? No vayan por acá, no vayan por allá. Hay gente que está ya empezando a elaborar una red de, digamos, de apoyo entre ellos, ¿no? Los propios ucranianos crean chats, grupos en Telegram para coordinar entre ellos y alertarse. No vayas a tal lugar porque hay levantamiento obligatorio. Ese es el nivel al que han llegado. Le han infundido terror a sus propios ciudadanos. Hoy en día los ucranianos no saben a quién temerle más. Si a Vladimir Putin, porque obviamente es la narrativa que se vende desde Occidente, o a Volodymyr Zelensky, o al señor Sirski tal vez. Es impresionante, impresionante. Hablemos de otros detalles, ¿no? Sobre este proyecto de ley. Este proyecto que en realidad más que un proyecto es algo que ya está logrado, completamente logrado. De hecho, no se ha aclarado todavía dentro de esta construcción de ideas cuál va a ser el futuro de aquellos ucranianos que están fuera de su país, que huyeron por motivos bastante conocidos, ¿no? Es algo que todavía no lo han terminado de aclarar. Ya hay un plan que Zelensky tiene presupuestado, que incluye, por supuesto, una cacería de países que están muy cerca a Ucrania, donde habrían ido muchos de los jóvenes ucranianos escapando de la muerte, seguramente con el apoyo de la Unión Europea. Están alistando una cacería para muchos de ellos. Proyectos, leyes que, entre otras cosas, busquen que el sistema migratorio de otros países de Europa faciliten el retorno de muchos ucranianos. Y uno se pregunta, ¿a dónde más pueden huir? Cuando hay una complicidad abierta de otras naciones, por ejemplo, Rumania, Polonia, Lituania, una complicidad con ellos para que, una vez hechas las coordinaciones respectivas, puedan ser devueltos a su país con un único propósito: ser utilizados como carne de cañón. Entonces, la tragedia de ser ucraniano en pleno 2024, nacer en el viejo continente, pertenecer al primer mundo. ¿Qué nos espera con estas sociedades tan conflictivas y guerreristas? Es lo que uno se pregunta. Nos dijeron que era el primer mundo. El primer mundo, 18 años. Nacer para morir, prácticamente. En fin, señores, son detalles que seguramente seguiremos conversando en próximas ediciones, pero la situación de los ucranianos es realmente crítica. Insisto, ucranianos, ciudadanos, civiles, que en un pasado no muy lejano tenían una hermandad con Rusia, con los rusos, y que hoy en día, muchos de ellos perderán la vida en manos de ellos por motivos externos, ajenos, y que seguramente esto será preparativo para un nuevo conflicto en un par de décadas, tal vez. No se va a acabar la historia en 2024. Los que dicen, bueno, la guerra termina este año, no termina el conflicto. No termina el conflicto. Habrán secuelas. Y habrán logrado su propósito finalmente los que pretendían precisamente esto: que el odio visceral que tienen hacia Rusia se traslade a los ucranianos y sus futuras generaciones. Se contará seguramente que Vladimir Putin acabó con la vida de 500.000 ucranianos. Pero se contará también quién o quiénes empujaron a la guerra a estos 500.000 ucranianos. Es una pregunta que nos hacemos muy válida. 18 años, perder la vida en Ucrania. Señores, mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa.
Los invito a suscribirse al canal, darle me gusta al video, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad.